Bueno, buenos días, bienvenidos a este ejercicio sobre el cálculo del finiquito. Es el segundo ejercicio que hacemos, pero como siempre, antes de comenzar, repasamos. En este caso, el concepto de finiquito, porque muchos de vosotros habéis escuchado en numerosas ocasiones lo que me han dado el finiquito, pero tenemos que ver qué es exactamente y en qué sentido más amplio o o más reducido lo podemos entender. En primer lugar, para entender el finiquito tenemos que irnos al artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, donde se señalan las causas de extinción del contrato de trabajo. Sabéis que podemos tener la extinción por voluntad del trabajador, por voluntad del empresario o por mutuo acuerdo, ¿vale? Esto está en el temario recogido. Entonces, en este contexto se recoge lo que es el finiquito, el documento en el que las partes manifiestan su voluntad de dar por terminada su relación laboral, ¿vale? El finiquito lo entendemos como el documento en el que te despiden, para que me entendáis, ¿de acuerdo? Este sería en un sentido amplio lo que es el finiquito. Pero además, ¿qué ocurre? Que dentro del finiquito se recoge la liquidación o el saldo de las cantidades devengadas durante la relación laboral. También se suele incluir que la cantidad adeudada ha sido entregada, entonces sería como si fuera un recibo, y también se incluye la declaración de que las partes ya no se deben nada entre sí. Entonces, el documento de finiquito, entendido como sentido amplio, sería el documento donde finalizamos la relación laboral por cualquiera de las causas que hemos visto: voluntad del empresario, voluntad del trabajador, mutuo acuerdo. Se recogen la liquidación de las cantidades que están devengadas durante la relación laboral y están pendientes de pago, que ahora veremos el detalle de lo que es. Recogemos también que ha sido entregada, aunque se puede entregar un cheque a la vez o hacer una transferencia, pero bueno, sería como una especie de recibo, y se suele poner como una frase final: las partes no se deben nada entre sí. ¿Qué ocurre? Nosotros el finiquito normalmente lo entendemos como las cantidades pendientes que nos faltan por cobrar al finalizar una relación laboral. Pero bueno, me interesaba bastante que supierais todas estas otras acepciones que hay. Entonces, ¿qué se incluyen en estas cantidades? Normalmente las remuneraciones devengadas por el trabajador que todavía no se han percibido, y también se puede incluir la correspondiente indemnización. Ahora lo veremos un poco más por detalle, ¿vale? Imaginaros que a mí me despiden el día 5, bueno, pues esos 5 días que yo he trabajado o esos 4 días que yo he trabajado me los van a pagar. Y puede incluir indemnización, ponemos que puede incluir la indemnización o no, porque puede ser que en el finiquito haya indemnización o no. Si yo me voy por voluntad propia, no voy a tener una indemnización, ¿de acuerdo? También puede ocurrir lo que os pongo aquí en este segundo párrafo, que la indemnización por la finalización del contrato aparezca en este documento de finiquito o aparezca en un documento aparte. Puede ser que yo tenga en el documento de finiquito las cantidades que se me adeudan por los días trabajados y otra serie de conceptos que ahora veremos antes de pasar a hacer el ejercicio, o puede ser que la indemnización esté aparte. Entramos ya más en el fondo, esto ya lo hemos visto en las clases anteriores que hemos hecho, pero bueno, un repaso así rápido. ¿Qué remuneraciones se recogen dentro del concepto de finiquito? Los salarios del único periodo. Lo que os digo, si trabajo 5 días, pues los salarios de esos 5 días. La parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias, las pagas extras que yo tenga, ¿vale? Imaginaros que yo las tengo prorrateadas mes a mes, ¿vale? Bueno, pues el prorrateo de las pagas extras por esos 5 días. Pero imaginaros que podéis imaginaros también que tengo las pagas extras que las cobro 2 veces al año, en junio y en diciembre, pues habría que hacer una serie de cálculos. Pero bueno, estas cantidades se recogen y siempre va a ser una parte proporcional, porque las pagas extras no las voy a tener al día, ¿de acuerdo? En cuanto a las vacaciones, aquí os pongo los supuestos que puede haber, ¿vale? En los supuestos de extinción del contrato pueden darse varias circunstancias que estuvieran disfrutadas en el momento de producirse la extinción de la relación laboral, con lo que sería el trabajador el deudor de los días disfrutados, ¿vale? Imaginaros que a mí me despiden en junio, pero yo he disfrutado ya un mes entero,
que es todo el año, entonces, bueno, puede ocurrir que yo le deba días al empresario, que lo hubieran disfrutado por el tiempo correspondiente, ¿vale? Que me correspondan 15 días y solamente ha disfrutado esos 15 días, entonces aquí no nos debemos nada, ni yo al empresario, ni el empresario a mí, pero puede ocurrir que no las hayamos disfrutado por el tiempo debido, que normalmente es lo que ocurre. Entonces se genera un derecho del trabajador a una compensación económica. Ya tenemos tres conceptos que van a ir en el finiquito: el salario, la parte proporcional de las pagas extras y las vacaciones no disfrutadas si estamos en el caso. Y puede ocurrir y puede también se recogen cantidades correspondientes a conceptos que habitualmente se abonan con retraso por requerir cálculos que no pueden hacerse anticipadamente. Imaginaros las primas de productividad o las horas extraordinarias, ¿vale? Imaginaros que mi empresa da unos beneficios o unos incentivos o unas primas de productividad a finales del año o a finales del semestre, bueno, pues no se han podido hacer anticipadamente, pues también iríamos ahí, o las horas extraordinarias, dentro de los 5 días que en el supuesto que estábamos hablando que yo he trabajado, pues encima de esos 5 días yo he hecho horas extra, entonces pues me las van a pagar también. También finalmente todas las cantidades pendientes de pago por cualquier otro motivo. ¿Vale? Puede haber otros motivos por los que yo tenga ahí deudas pendientes y también se recogerían en el documento de finiquito. ¿Vais bien hasta aquí, chicos? ¿Tenéis alguna duda? Porque esto ya lo hemos visto con más detalle en otras ocasiones y bueno, más o menos bien. A ver si alguno de vosotros me puede contestar. Bueno, entiendo que sigáis bien. Vamos a ver ahora cómo se liquidan las pagas extras, ¿vale? Que es lo que nos interesa. Si las pagas extras son de devengo anual, ¿vale? Si van a ser de devengo anual, significa que cobramos 2 veces al año, que se cobran anualmente. Entonces tenemos que utilizar esta fórmula para la paga de verano o de Navidad. Días desde la última paga cobrada por el valor de la paga dividido entre 365 o 366, dependiendo de si el año es bisiesto o no. Entonces, bueno, esto ya, esta fórmula la tenéis también en los apuntes, ¿vale? Estas son las de devengo anual. Las pagas extraordinarias con devengo semestral, ¿vale? Liquidamos la paga del semestre en que se extingue el contrato. Ay, perdonad que aquí os quería decir, bueno, la paga de verano o de Navidad si va con todo el año, ¿de acuerdo? Si estamos hablando de un devengo semestral, hacemos lo mismo, dividimos 181 o 182 si es el primer semestre o 184 en el segundo semestre, porque aquí lo que hacemos es que contamos los días, ¿vale? Contamos los días que tiene el semestre. Entonces, el primer semestre del año tiene 181 o 182, porque puede ser que sea bisiesto, y el segundo semestre tiene 184. En cuanto a las vacaciones, bueno, primero tenemos que calcular el número de días de vacaciones que corresponden al trabajador. Estamos hablando en este caso de un convenio, imaginaros de lo que nos marca el Estatuto de los Trabajadores sin más, que serían 30 días naturales dividido entre 365, ¿vale? Cogeríamos el número de días trabajados en el año y lo multiplicaríamos por 30 y lo dividiríamos entre 365, porque aquí entendemos que le corresponden 30 días naturales. Como sabéis, puede ocurrir que en los convenios colectivos se pacten condiciones que en todo caso mejoren siempre estos 30 días naturales. Puede ser que tengamos 35 días naturales, 40, 45, como ocurre en muchos gremios, por ejemplo en la hostelería, o puede ocurrir que contemos los días que sean días laborables. En todo caso, la fórmula que os hemos puesto aquí se supone que es la genérica del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Y para liquidar las vacaciones, pues calcularemos el salario diario por el número de días que corresponde disfrutar al trabajador. En esta primera parte de aquí arriba siempre vamos a tener en cuenta también si el trabajador ha disfrutado algo o no, ¿de acuerdo? Quiero decir, si a mí me corresponden 30 días de vacaciones porque trabajo un año 365 días, tengo que saber los días que me corresponden si yo he trabajado, por ejemplo, 120 días. Para ello tengo esta fórmula. De ahí descontaría los días ya disfrutados para saber si me los deben a mí o los debo yo. Y luego liquidaríamos las vacaciones multiplicando el salario de días por el número de días que les corresponde disfrutar al trabajador. ¿De acuerdo? En cuanto a la indemnización,
En primer lugar, debemos comprobar la antigüedad del trabajador. ¿Por qué es importante comprobar la antigüedad del trabajador? Porque la fórmula de las indemnizaciones por despido, en el caso en el que corresponda al trabajador, siempre van a ser 20 días por año trabajado, 30 días por año trabajado, 45 días por año trabajado. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que conocer la antigüedad del trabajador, porque si el trabajador ha trabajado 3 años y son 20 días por año trabajado, le corresponderán 60 días. ¿De acuerdo? Por eso el primer paso siempre, siempre, siempre va a ser comprobar la antigüedad. Luego debemos calcular el salario diario para poder hacer los cálculos, porque si son 20 días de salario por año trabajado, el salario del que se habla en esta fórmula es el salario diario. El número de días de indemnización por año trabajado, ¿vale? Como sabéis, dependiendo del tipo de contrato, pueden ser que sean 45, 30 o 20. Antes de la gran reforma laboral que surgió con la crisis, la mayoría de las indemnizaciones eran de 45 días de salario por año trabajado, ¿vale? Tras la reforma laboral, esta indemnización pasó a ser de 30 o de 20, dependiendo de los casos. Si nosotros somos trabajadores que llevamos trabajando, imaginaros, desde el año 2000, que es anterior a la reforma laboral, del año 2000 hasta diciembre de 2011, que fue cuando se aprobó esta reforma laboral, esos años que yo tengo trabajados nos los van a abonar a 45 días de salario por año trabajado, y desde la reforma laboral hasta el momento del despido va a ser, por ejemplo, a 30 días, ¿de acuerdo? Entonces, lo tenemos que tener en cuenta también a la hora de calcular el finiquito, porque la indemnización, de número de días de indemnización por año trabajado, va a ser antes de la reforma laboral una cantidad y después de la reforma laboral otra cantidad. Entonces, siempre también tenerlo en cuenta. Y bueno, la fórmula, pues fácil, porque nos la está diciendo la propia norma, el salario diario por el número de días de indemnización por los años del trabajo, ¿vale? Si yo tengo al final 50 días de salario, pues lo calcularía así, imaginaros. Bueno, imaginaros no, porque ahora vamos a hacer ya el ejercicio, ¿vale? Si os acordáis la clase de la semana pasada o de hace 2 semanas, hicimos la primera clase con ejercicio sobre el finiquito y era un ejercicio muy fácil porque aparecía el día 1 hasta el día 30, eran plazos cerrados, eran semestres cerrados, no había muchas complicaciones, pero bueno, este ejercicio tiene una pequeña complicación más. A la hora de tener en cuenta lo del finiquito, además de todo lo que os he comentado, del cálculo de las vacaciones, cálculo de las pagas extra, cálculo de la indemnización en su caso, se me ha olvidado comentaros que la indemnización siempre tiene un límite, que también lo conoceríais, ¿vale? Normalmente, imaginaros 45 días de salario, 45 días de salario por año trabajado, con el límite de, normalmente eran 12 o 24 mensualidades. Quiero decir que si tú llevas trabajando, imagínate, 40 años y tienes una indemnización de 45 días de salario por año trabajado, va a haber un límite, vas a multiplicar esos 45 días y el límite va a ser 12 meses, que normalmente es el salario de un año, o a veces 24 meses, que es el salario de 2 años. Quiero decir que en un finiquito normalmente no vas a cobrar nunca más allá de dos veces el salario. El salario de 2 años, perdón. Esto es así, la ley establece unos límites. Lo hemos visto también cuando hemos estado viendo, por ejemplo, en las bases de cotización, de contingencias comunes o de contingencias profesionales, que no podemos cotizar lo que queramos, ¿vale? Hay unos topes mínimos y máximos. Lo mismo ocurre en cualquier tipo de prestación que hayamos tenido de la seguridad social, en el desempleo, es habitual que siempre tengamos límites de mensualidades, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a leer el ejercicio. Si queréis, cogéis papel y lápiz para irlo viendo cómo lo hacemos y lo vamos trabajando, ¿de acuerdo? Este ejercicio, que es un poco más complicado, aunque tampoco lo es en exceso, ¿vale? Empezamos. Juan lleva trabajando en una oficina de farmacia desde el 1 de febrero del año 2004. El 15 de marzo del año 2010 ha sido despedido, ya que la farmacia cierra el negocio porque se jubila el farmacéutico.
La indemnización que le corresponde, ¿vale? Esta es una de las causas de extinción, la jubilación del farmacéutico, la jubilación, fallecimiento del empresario, ¿vale? Sería el caso. La indemnización que le corresponde, 15 días de salario por cada año trabajado con el límite de 12 meses. Por otra parte, este año todavía no había disfrutado de ningún día de vacaciones y con respecto a las pagas extraordinarias recibe 2, en junio y en diciembre. El salario vemos que son 1.000 euros mensuales y las pagas extras son del mismo importe. Y nos piden elaborar el finiquito. ¿Os acordáis lo que os digo siempre, un truquillo a los que os vais a presentar a las pruebas libres o estéis en algún tipo de examen? Las pagas extras, si no nos dicen nada, nosotros lo que vamos a hacer con las pagas extras es entender que es el mismo importe o que se corresponden con 1.000 euros más un complemento. Bueno, si no nos dicen nada, lo vamos a indicar siempre a la hora de realizar el ejercicio, ¿de acuerdo? Empezamos. En primer lugar, calculamos el salario, lo que hemos visto. En primer lugar, los días que el trabajador ha trabajado. Entonces, vamos a hacer la nómina del mes de marzo. Calculamos los 15 días de salario. Como acaba el 15 de marzo, son 15 días. Bueno, pues dividimos los 1.000 euros entre 30, porque entendemos que es un trabajador que tiene un salario mensual y nos da 33,33 euros al día. Salario mensual, todos los meses tienen 30 días, ¿vale? Esto no está recogido en ningún lado, pero hacemos esta distinción. ¿Os acordáis cuando empezábamos a hacer las nóminas que distinguíamos siempre entre los trabajadores que tienen un salario mensual y un salario diario? Los trabajadores de los niveles más altos, dentro del cuadro de las categorías, tienen un salario mensual. Todos los meses tienen 30 días, ¿vale? Para ellos todos los meses tienen 30 días. Para los trabajadores con el salario diario, los meses fluctúan, pueden ser meses de 28, de 29, de 30, de 31. Bueno, en este caso salario mensual lo hemos indicado, lo dividimos entre 30 y como trabaja 15 días, bueno, pues 499,95 es su nómina del mes de marzo. Súper sencillo porque aquí no tenemos ningún tipo de complemento ni nada más. Si tuviéramos, imaginaros que tenemos salario de base 1.000 euros, plus de distancia, lo que sea, lo calcularíamos exactamente igual, ¿vale? Calcularíamos el salario diario y lo multiplicaríamos por los días. La primera parte del finiquito, el salario de los días trabajados. En cuanto a la paga extra, ¿de acuerdo? Es una paga extra de devengo semestral porque nos dice que está cobrando 2 pagas extras al año, ¿vale? Estamos en el primer semestre, no estamos en un año bisiesto, lo he puesto así, y lo dividimos entre 181. Si entendiéramos que estábamos en un año bisiesto, lo dividiríamos entre 182. Entonces lo que hacemos es calcular los días entre la última paga cobrada y el fin del contrato, ¿vale? Entendemos que la última paga extra la ha cobrado a finales del año anterior, ¿vale? Hemos cerrado año. Entonces vamos a sumar el 31 de enero más 28 de febrero más 15 de marzo, 74 días, y lo multiplicamos por los 1.000 euros, que es lo que es la paga extra, que es exactamente lo mismo que la nómina, y lo dividimos entre 181. Por lo tanto, su paga extra sería de 408,84. ¿Hasta aquí tenéis alguna duda? ¿Vale? La formulilla es bastante fácil. Si os acordáis, antes lo hemos visto en la teoría, que nos ha parecido un poco más complejo, pero ahora al realizar aquí el cálculo es bastante más sencillo. Entonces ya tenemos la cantidad de vengada como salario y la cantidad de vengada como paga extra. Ahora nos toca en las vacaciones, ¿vale? Estamos en el año 2014, entonces lo que hemos hecho ha sido coger los días que ha trabajado, como los hemos calculado ya aquí, ¿vale? Son los mismos, ¿vale? Porque empezamos el año. Son 74 días por 30 días de vacaciones que tiene al año y lo dividimos entre 365 días, ¿vale? Y entonces tenemos 6 días, que redondea 6,08 nos da y redondeamos a 6 días, siempre se redondea, ¿de acuerdo? En el salario de vacaciones va metido todo menos la paga extra, entonces el salario de las vacaciones va a ser lo mismo que un salario diario, no hay ninguna
no hay ningún cambio. Entonces vamos a calcularlo y nos salen 33,33 y 199,98 € se deben por las vacaciones. Lo que hemos hecho ha sido coger el salario de vacaciones, que es lo mismo que el salario diario, ¿vale? Porque no está metida la paga extra, y cogemos los 33,33 y los multiplicamos por los 6 días, ¿de acuerdo? Ya tenemos calculado el salario, tenemos calculada ya la paga extra y tenemos calculados ya la cantidad de las vacaciones. Y llegamos a la parte más compleja, que sería calcular la indemnización, ¿de acuerdo? Tenemos por un lado la antigüedad del trabajador, es desde el 1 de febrero del año 2004 a el 15 de marzo del año 2010. ¿Cuánto tiempo ha estado trabajando? 6 años, 1 mes y 15 días. Vais haciendo el cálculo. En ocasiones, mediante un calendario, os podéis hacer vuestras pequeñas cuentas dentro de un papel en sucio, ¿de acuerdo? Simplemente calculamos esta antigüedad. Y para ello debemos calcular el salario diario. ¿Vale? Aquí, ¿qué hacemos para calcular este salario diario? Aquí sí que vamos a coger el salario base más las pagas extras. Os explico por qué. Si os fijáis, cuando hemos estado haciendo las diferentes cuantías que hemos hecho por separado, por un lado hemos hecho el salario y por otro lado hemos hecho la paga extra del tiempo que ha estado trabajando, ¿de acuerdo? Para calcular el salario anual, ¿vale? En cómputo anual se suman, aparte del salario mensual, las dos pagas extras. Entonces, este trabajador, su salario anual no son 12.000 €, sino que son 14.000. ¿Lo veis? Sobre esta cantidad anual, sobre el bruto anual, es sobre lo que vamos a calcular el salario diario, ¿de acuerdo? Aquí en la indemnización vamos a sumar tanto el salario mensual como las pagas extras. A la hora de calcular las diferentes partes del finiquito lo hacemos por separado, pero para calcular la indemnización lo sumamos. De esta manera, el salario diario a efectos de indemnización es de 38,35. Ya no nos salen 33,33 como antes. ¿Lo veis? ¿Veis la diferencia? Bueno, no me decís nada, entiendo que lo estáis viendo. Entonces, tenemos ya calculado, tenemos ya la antigüedad y tenemos ya el salario diario. Como la indemnización son 15 días por año, calculamos la indemnización anual, ¿vale? 15 días por año trabajado. Tenemos 15 días por 38,35, que es el salario anual, y lo multiplicamos por los 6 años. De esta manera cobra 3.451,5 por los 6 años. ¿Hasta aquí? ¿Vais bien hasta aquí, chicos? Ahora lo que hacemos es, cogemos el 38,15, ¿vale? Que son el salario diario por los 15 días por año, y lo dividimos entre 12 para calcular la cantidad que le sale al mes. Como solamente es un mes, pues lo multiplicamos por 1 y nos sale 47,93 por el mes. Como ahora ya sabemos que 47,93 es lo del mes, lo dividimos entre 30, que nos sale más o menos 1,60, y lo multiplicamos por 15 días, ¿vale? Y nos sale 24. ¿Vale? Os dais cuenta que más o menos es la mitad. Si tenemos que en un mes son 47,23, que son 48, pues por los 15 días 24. Pero lo que hemos hecho ha sido calcular el salario diario aquí. Aquí como tenemos calculado el anual, lo dividimos entre 12 para calcularlo por el mes. Así tenemos 6 años el mes y los 15 días para la indemnización. ¿Hasta aquí más o menos bien, chicos? Vale. ¿Qué tenemos que saber? Comprobar el exceso, ¿vale? ¿Os acordáis? En el inicio del ejercicio, me voy a ir para atrás y lo vamos viendo. En el inicio del ejercicio nos dice que la indemnización es de 15 días de salario por cada año trabajado con el límite de 12 meses. Entonces, lo que estamos haciendo lo que hemos hecho ha sido calcular la indemnización de todo este tiempo que ha estado trabajando, pero tenemos que saber si nos pasamos
de los 12 meses. Si nos pasamos del salario de los 12 meses, nos vamos a quedar con el salario de los 12 meses y si no llegamos, pues con lo que nos salga. Entonces, una vez que hemos llegado aquí, lo que necesitamos hacer es calcular de nuevo cuánto es una anualidad de trabajo. Volvemos a sumar la paga extra, las dos pagas extras, 14.000 euros, ya lo habíamos calculado al año. El tope que puede cobrar este trabajador como indemnización son 14.000 euros. ¿Qué es lo que va a cobrar? En cuanto a la indemnización, 3.451, que es lo que cobra por los años, 47,93, que es lo que cobra por el mes, y 24, que es lo que cobra por los 15 días. 3.523,43. Por lo tanto, no nos pasamos, esto es lo correcto, que es lo que va a cobrar. Para finalizar el finiquito, sumaríamos la cantidad esta, que sería la de la indemnización, sumaríamos las cantidades de los salarios por los días trabajados, sumaríamos las cantidades por las pagas extras y sumaríamos las cantidades de las vacaciones. ¿Vale, chicos? ¿Queréis que repasemos el ejercicio otra vez para que toméis nota o os ha quedado más o menos claro? A ver, que no sé quién me está diciendo que sí. A ver. Gemma, ¿quieres entonces que repasemos el ejercicio otra vez desde el principio? Venga, coged un papel y un boli y empezamos a repasar, a anotar. Juan, trabaja en la oficina de farmacia, su fecha de inicio del contrato 1 de febrero de 2004 y trabaja hasta, a ver, Carmen nos, María de, a ver, que es que estoy viéndolo un poco mal esto, a ver si lo puedo hacer más grande. Vale. Dice María del Carmen que son muchos conceptos. A ver, en realidad no son muchos conceptos si ya hemos estudiado el finiquito. Estos ejercicios son muy sencillos. Hemos hecho un repaso de lo que son el finiquito y ahora vamos a ver un ejercicio que es bastante sencillo. ¿Qué necesitamos para hacer el finiquito? Saber el tiempo que ha trabajado el trabajador. ¿Vale? Entonces aquí lo tenemos. Tomamos nota. 1 de febrero de 2004, 15 de marzo de 2010. La indemnización que le corresponde. ¿Por qué? ¿Por qué le corresponde indemnización? Porque es una extinción del contrato por una jubilación. Entonces hay una indemnización y son 15 días de salario por cada año trabajado con el límite de 12 meses. Dato que nos quedemos. No ha disfrutado vacaciones. Las pagas extras son 2, junio y septiembre. Semestral. Salario 1.000 euros mensuales y las pagas extra es lo mismo que el salario. Elaboramos el finiquito, ¿vale? ¿Habéis cogido nota de todos los conceptos? Fecha de inicio, fecha de fin, indemnización, no hay vacaciones, 2 pagas extras y salario base. Salario coincide con las pagas extras. Venga, empezamos. Empezamos en primer lugar, siempre calculamos el salario de los días que efectivamente ha trabajado. El trabajador ha estado trabajando hasta el 15 de marzo, entonces le debemos 15 días de salarios. Como su salario es en 1.000 meses, o 1.000 euros, lo dividimos entre los 30 días, porque entendemos que es un trabajador que tiene un salario mensual. Nos sale 33,33 euros al día y lo multiplicamos por los 15 días. Súper fácil esto, ¿vale? Aquí meteríamos, si hubiera, además del salario base, si hubiera algún tipo de plus, lo sumaríamos todo, lo dividiríamos entre 30 y lo multiplicaríamos por los días que efectivamente ha trabajado. Primer concepto del finiquito, el salario, los días que efectivamente se han trabajado. Fácil, ¿verdad? Venga, la paga extra. Devengo semestral, junio y septiembre. 2, la paga extra son exactamente, es lo mismo que el salario que hay, los 1.000 euros. No estamos en un año bisiesto, 181. Si estuviéramos en un año bisiesto, 182. Si estuviéramos en el segundo semestre, 184. Fórmula. Los días desde la última paga cobrada, ¿vale? Como yo ya he finalizado el año anterior, solamente cuento enero, febrero y los días de marzo. 31 de los 31 días de enero, 28 de los 28 días de marzo y 15 de los 15 días, 28 de febrero y 15 de los de marzo, 74 días. Lo multiplico por 1.000 euros, que es lo que la cuantía de la paga extra, y lo divido entre 181. De esta manera me salen lo que yo voy a cobrar como paga extra, ¿de acuerdo?
Otro día haremos ejercicios cuando la paga está prorrateada y es mes a mes, que no hay que hacer nada más, se calcularía de la misma manera que hemos calculado el salario, ¿vale? Dividiríamos entre el mes y lo multiplicaríamos por los días efectivamente trabajados. Como es una paga extra de devengo semestral, tenemos que hacer esta división, calcular los días desde la última cobrada, ¿vale? Si empezáis año, siempre que empecemos año, vamos a empezar con el mes de enero completo, ¿vale? Porque se entiende que el año anterior ya está liquidado. 31 más 28 más 15, pues la fórmula desde la última paga cobrada, 74 días por 1000, que es la cuantía de la paga, dividida entre 181 porque estamos en el primer semestre. 408,84. Ya tenemos el segundo concepto del finiquito. El tercer concepto, días de vacaciones en 2014. Que creo que me he confundido porque el trabajador se despide en 2010, ¿vale? Bueno, aquí entendéis que es 2010. Días de vacaciones, los mismos días que con la paga, como nos dice que no ha disfrutado nada, pues serían los mismos que desde la paga extra, los 31 días de enero, los 28 de febrero y los 15 de marzo. Lo multiplicamos por 30 y lo dividimos entre 365. Multiplicamos por 30 porque no nos dice nada, entonces nos vamos al Estatuto de los Trabajadores, a lo general, 30 días naturales por año trabajado, 30 y 365, 6 días. El salario de las vacaciones es todo el salario menos la paga extra. La paga extra nunca se incluye dentro del salario de las vacaciones. Pues 1000 dividido entre 30 nos sale 33,33 y lo multiplicamos por 6 días. 199,98 euros son los que se deben por las vacaciones. Y ahora ya tenemos calculada la tercera cuantía del finiquito, las vacaciones. Pasamos a la más compleja, la indemnización. ¿Qué tal? ¿Hasta aquí vais más o menos bien? María del Carmen, Gemma. Es muy facililla. María del Carmen, vale. Nos dice que ok, Gemma, vale, genial. Antigüedad. Para calcular la indemnización, ¿os acordáis? La indemnización, siempre hemos dicho, van a ser X días de salario por año trabajado. Por eso necesitamos conocer exactamente cuántos han sido los años trabajados. Para esto es lo que se conoce como antigüedad. Estamos hablando del 1 de febrero de 2004 al 15 de marzo de 2010, 6 años, 1 mes y 15 días. Para calcular la indemnización, aquí es donde está el cambio, necesitamos calcular el salario diario. El salario diario, aquí sí que va incluido el salario más las pagas extras. ¿Cuánto cobra el trabajador anualmente? 14.000 euros. 12.000 euros por los 1.000 euros al mes por 12 meses, 12.000, más 2.000 euros de pagas extras, 14.000. Lo dividimos entre 365 días. 38,35 euros es el salario diario. Entonces ya tenemos la antigüedad y tenemos el salario diario. Ahora tenemos que hacer los cálculos que están aquí. La indemnización son 15 días de salario por año trabajado. Salario diario por 15 días, 575,25. Esto sería anualmente, ¿vale? Esta sería la cantidad que se cobra por año trabajado. Por cada año que que ha estado el trabajador o que tiene el trabajador de antigüedad, cobra 38,35 por 15, porque son 15 días de salario por año trabajado. Como son 6 años, lo multiplicamos por 6 años, 3.451, que igual aquí es donde os habíais perdido antes, ¿vale? Salario diario por 15, cantidad anual por los 6 años. Cantidad anual dividida entre 12, cantidad mensual. No multiplicamos por nada porque solamente es un mes la antigüedad que tenía, ¿vale? 6 años, 1 mes y 15 días. 6 años por el mes y como ya tenemos la cantidad del mes, lo dividimos entre 30, lo que se redondea por unos 60, lo multiplicamos por 15, 24 euros por los 15 días. ¿Por qué nos fijamos que están bien? Porque si son 47,93 son casi 48, la mitad 24. Finalmente lo sumamos todo y vemos si nos pasamos. Para ver si nos pasamos el exceso, el límite que nos pone, el límite, una anualidad, 14.000 euros. ¿Vale? Como no llegamos, ya está. Gemma dice que se había perdido. Vale, simplemente es muy fácil de calcular.
Si lo veis simplemente haciendo el ejercicio, se ve de una manera mucho más clara que con toda la explicación que yo os he dado. ¿Mm? Bueno, voy a parar ya la grabación.